Otro tema del día que te interesa muchísimo, porque vienen más aumentos, además de los aumentos desde ya. De la luz vienen los aumentos del gas, que podrían ser de hasta el 250%. Nicolás Gandini, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, Sí. ¿y vos? Vos siempre venís para hablar de aumentos. Y la verdad que sí, a ver, Sí. lo decíamos hace unas semanas, vino un aumento de las tarifas de electricidad que iba a venir acompañado con las tarifas de gas. Hubo un sector, de hecho, del empresariado que dice ¿por qué no se hicieron las dos cosas juntas? Electricidad y gas. También desde un punto de vista político para que el costo no sea tan alto, digamos, de tener que desagregar en dos. Por un lado el tema de electricidad, por otro lado el gas. El aumento de las tarifas de gas debería aplicarse por el 1 de marzo. Ahora hay una interna dentro del gobierno donde un sector liderado por Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y también por Marcos Peña, están sugiriendo la posibilidad de dejarlas el aumento de tarifas de gas para después de paritarias. Ahora lo hablamos eso, porque tenemos un hashtag para ofrecerte, que es numeral otro tarifazo. A su vez también el otro hashtag que acompaña es el del nombre de nuestro programa, que es numeral la noticia del día. Y seguramente tengas muchas inquietudes respecto a estos aumentos que se vienen, que no sabemos si van a ser a partir del 1 de marzo, quizás se posterguen. Sí, se pueden. A ver, ¿por qué se van a postergar? Si viene la discusión paritaria, que es un objetivo muy fuerte del gobierno, Pradegay había dicho que la meta era que la inflación no vaya más allá del 20-25% en el año. Ya hay un montón de economistas que dicen que realmente es muy complejo que se pueda alcanzar ese porcentaje. Entonces, los gremios van a pedir un aumento más significativo en las paritarias. En ese marco, si vos en principio de marzo aumentás un aumento de las tarifas de gas del orden del 200-300% para buena parte de los hogares y los usuarios residenciales, la verdad que no contribuís a que la negociación sea exitosa a los ojos del gobierno, que es que no quieren que los aumentos de salarios se le vayan mucho más arriba del 30%. Claro, va a que hacer una diferencia respecto de los aumentos, ¿no es cierto?, de la electricidad. ¿Por qué? Bueno, primero porque son estacionales, hasta el 30 de abril, después en mayo se va a renegociar y se verá si hay algún otro aumento de las tarifas. Es un único precio para todo el país y es porque había una diferencia que hace mucho tiempo las empresas estaban estableciendo respecto a un costo real y la tarifa que se le estaba cobrando a los usuarios. En el caso del gas va a ser menor el aumento, eso sí, porque el desfasaje que les decía del costo real y las tarifas que se cobran los usuarios no es tan alevoso como en el caso anterior. A ver, en el tema de electricidad había una desigualdad muy flagrante entre lo que pagaban los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que está bajo la órbita de Nueva York Sur, y lo que se pagaba en el resto del país. A ver, en placas, lo que tenemos es, en lo que se viene 1 de marzo o se puede postergar para abril o mayo, un 250% de aumento en promedio para hogares. ¿Esto por qué en promedio? Porque si vos sos un usuario R1, R2, que son los usuarios más chicos, que pagás una tarifa que viene congelada desde hace tiempo, de hace 10 años por lo menos, el aumento va a ser más elevado. Probablemente tengas aumentos de un 400, 500%. Ahora, si vos sos una casa, un usuario ya más importante de gas, sos una familia numerosa y tenés tenés estufas en buena parte de tus cuartos y demás, ya tuviste un aumento en abril del año pasado que se produjo en junio, después en agosto. Con ¿De lo cual cuánto fue? En ese momento el aumento fue de hasta de un 670% para algunos usuarios. Claro. Con lo cual, el gran usuario, o sea, si usted agarra su factura de luz y ve que dice tipo de usuario R3, R4, usted ya tiene un aumento de tarifas que se produjo el año pasado, con lo cual no va a haber tanta diferencia en el aumento que tengas. ¿Y si es R1, R2? Si sos R1, R2, no tuviste un aumento de tarifas tan fuerte el año pasado, con lo cual el objetivo del gobierno es equilibrarlo este año con este aumento y sí vas a tener un aumento más importante. Yo decía en promedio 250, 300%, pero para estos pequeños usuarios, no pequeños, digamos, un 20, un 30% de los usuarios de todo el país, porque acá sí hay que hacer una diferencia, la electricidad veía lo mismo, menos en Buenos Aires que en el interior del país. En el gas, a nivel nacional se paga lo mismo, digamos. Vos no podés hacer una diferenciación entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Acá todos pagamos lo mismo, el gobierno va a hacer un aumento general que va a ser más importante para los pequeños usuarios, es decir, para los hogares de menor consumo, que para los de mayor consumo que ya sufrieron un aumento el año pasado. Claro, te recuerdo entonces el hashtag que es numeral otro tarifazo y numeral la noticia del día, que es el nombre de nuestro programa, para que podamos evacuar algunas inquietudes que tengas. Nicolás, a ver, entonces podría ser de 250% el aumento promedio para los hogares. Sí, a ver, para explicarlo ¿Qué bien hogares? concreto. Claro. No puedo decir residenciales, pero digamos, viste cómo están divididos
divididos en Sí, categorías. vos tenés 3 categorías, R1, R2 y R3. Sí. Dentro de los R3 tenés distintas subcategorías. Ahora, para los R1, R2, lo decíamos recién, el aumento va a ser más grande. O sea, pues por ahí el aumento promedio está cerca de un 300, 400%. Para los R3 y dentro de los R3 4, que son los grandes, dentro de la categoría bares, los que son los grandes usuarios, el aumento va a ser mucho menor. Por ahí es un aumento de un 50, 40%. Y acá, ¿qué es lo que explicamos con esta placa? Decimos, los consumos más bajos que hoy pagan entre 0,70 centavos de dólar y $1.30 por el gas que consumen, van a ir a pagar en promedio $3. ¿Por qué me hablas en dólares? Porque, está bien la pregunta, porque al igual que lo que pasa en electricidad, vos en gas tenés un precio mayorista, que es el precio que recibe el productor. Después a ese precio mayorista tenés que agregarle un costo de transporte, que es lo que te cuesta transportar el gas desde el yacimiento donde lo producís, ponele Neuquén, hasta la boca de consumo, ponele Córdoba o Buenos Aires, y tenés un costo de distribución que es el que te cobra la distribuidora. El precio que cobra el productor de gas, que es YPF, que es Pan American Energy, que es Tecpetrol, que es Chevron y demás, esos son los productores de gas, se expresa en dólares. ¿Por qué? Para darle una estabilidad al productor que, medido en dólares, siempre va a cobrar el mismo precio del gas. O sea, cobran en dólares. El precio mayorista, sí, el precio del productor. La tarifa residencial se expresa en pesos, obviamente. Sí, por supuesto. Por supuesto, pero esos cuadros pero todavía... se condice, no, porque acá entonces se condice ese precio dólar, ¿no es cierto?, con lo que pagamos nosotros a cuánto esté Totalmente. el cambio oficial. Totalmente. La tarifa oficial se expresa en pesos, el precio mayorista que recibe el productor se expresa en dólares, pero obviamente hay una relación entre la tarifa que se paga en pesos, que pagamos todos, y el precio que recibe el productor. Lo que está en discusión todavía, y no conocemos porque es muy detallado, y es algo que se está definiendo en este momento, es de cuánto va a ser el aumento para cada tarifa. O sea, vos pensás que tenés entre por lo menos 10 tarifas diferentes. Claro. Porque tenés R1, R2, R3, sí, y después dentro de esas 3 grandes categorías tenés distintas subcategorías. Bueno, eso es lo que está discutiendo el gobierno en este momento, y te diría que cada vez prima más lo político, no solo por un punto de vista energético, de decir, ¿qué es lo que busca el gobierno? Reducir los subsidios. ¿Qué significa reducir los subsidios? Que la gente, los hogares, las industrias y demás paguen el precio real, el costo real del gas. Eso es lo que está en discusión. El gobierno dice, se han gastado demasiados subsidios subsidios del Estado, que surgen de todos los impuestos que pagamos nosotros, para pagar el costo real del gas. Bueno, lo tiene que empezar a hacer la demanda vía tarifa. Claro. Esa es la discusión de fondo. Sí. Ahora, ¿yo por qué te digo que prima cada vez más lo político? Porque se te está metiendo una agenda que ya está más cerca de marzo, y marzo tenés paritarias a la vuelta, claro, donde si vos te estás anunciando, como se pensaba, 1 de marzo, un aumento de tarifas, imagínate que la agenda donde te sentás a discutir con cada uno de los gremios, ya empezás en desventaja, porque decís, lo primero que te van a decir es, más cargada, claro. Che, me aumentaste un 250% sí, la tarifa. De ese punto de vista ya empezás en desventaja. Una agenda cargada. Una agenda cargada. Ya, sí. La otra placa, por favor. Sí. ¿Por qué? Porque el gas no solo se consume en cada uno de nuestros hogares, se utiliza también como GNC. El gremio de los taxistas lo conoce bien, porque en estos últimos años, como fue más barato que las naftas, la mayoría de los taxis funcionan a GNC. El aumento promedio que se está pensando es de 40%. Te los expreso en dólares es, el GNC, el segmento GNC va a pasar a pagar cerca de $3,50 por millón de BTU. ¿GNC 40% de aumento? Y ahí vas a tener, obviamente, a partir del 1 de marzo... ¿Seguro ya? No. A partir del 1 de marzo, o si, como quiere, una línea política del gobierno, como te decía recién, de Frigerio y Marcos Peña, te lo van a postergar para después de paritaria, abril, mayo. O sea, está Frigerio con Marcos Peña, digamos, como ministro del Interior y jefe de gabinete de la Nación, en consonancia, digamos, con, bueno, se vienen las paritarias y va a tener un impacto en el bolsillo de la gente. Por esto también implica, digamos, una disminución del consumo también. Bueno, quizás ellos temen una retracción de la economía con esto. No creo que al gobierno le preocupe en este momento no lo vi la retracción por de la economía. De ninguna manera, a ninguno lo escuché decir eso. No, yo lo veo, básicamente me parece que tiene dos objetivos el gobierno. Por un lado, lo fiscal, que es reducir los subsidios, es decir, de reducir la plata que se va del Estado a pagar el precio de la energía. Y por el otro lado, si se quiere, con la mirada más a mediano y largo plazo, es dar una política pro inversión, para lo cual vos tenés que dar un precio más alto del gas para fomentar inversiones en los yacimientos argentinos. Esto es una realidad. La Argentina, la verdad es que tiene oportunidades en gas que en los últimos años no se han avanzado porque el precio del gas era muy barato si lo comparabas con Bolivia, si lo comparabas a nivel regional y a nivel mundial, con lo cual las petroleras, que son grandes empresas, dicen, si a mí me conviene invertir más en Bolivia que en Argentina, te digo Bolivia, pero te puede haber dicho Brasil, te puede haber dicho Estados Unidos, Canadá, cualquier país, me voy a esos países y no me quedo acá.
el gobierno es consciente de eso, lo que está diciendo es tenemos que dar un precio del gas más acorde, más alineado con el precio que se paga de importación, porque hoy en día el gas que vos prendés la cocina, el gas que usás, un 30% en invierno es un gas importado, que obviamente es mucho más caro que el que se produce en los yacimientos de Neuquén. Y acabamos de acordar también la importación. Bueno, claramente. Sí. O sea, hay una situación con Bolivia donde vos ya estás trayendo gas, también traes gas por barco. La gente puede decir, ¿cómo gas por barco? Bueno, el gas que es gaseoso, cuando vos lo enfriás, lo pasás por abajo de los 150 grados, lo transformás en formato líquido y lo podés transportar por barco. Lo que te están diciendo las empresas, por un lado, el productor te dice, si vos me das más precio de gas en boca de pozo, que es este precio gas mayorista que se expresa en dólares que vimos recién, yo te puedo meter más gas en el sistema. Y de esa manera el gobierno estaría ahorrándose dólares que se van para pagar la importación de gas de Bolivia y de gas por barco. Se paga, claro. Por acá, eso yo te decía, $3.50 partiendo, digamos, de 2,48. Esto es para el GNC, Sí. por eso el aumento es del 40%. Claro, sí. Lo que pasa es que, claro, estas medidas también tienen un impacto político fuerte. Imagínate el gremio de los taxistas que te van a decir, che, mi costo operativo, mi costo de pagar el gas en el auto para salir a trabajar, me va a aumentar. Entonces, Claro. ¿cómo hago? ¿Lo traslado a precio? Y si lo traslado a precio, la gente no me va a consumir. Digamos, es realmente complejo el asunto. Por eso te decía que la agenda cada vez es más política. Claro. De hecho, cuando vos hablas con las empresas distribuidoras y con las empresas transportistas de gas, que son las más afectadas por el congelamiento de tarifa, lo que te dicen es, si ya pagaste el costo político de hacer esto con tarifas de electricidad, que era un tema más complejo, ¿por qué no se hizo al mismo tiempo el aumento de los cuadros tarifarios para el gas? Los argumentos que te dan las fuentes cercanas al gobierno es que no hubo, desde lo técnico y desde lo administrativo, no se llegó al 1 de febrero para aumentar las tarifas de gas, entonces se apuntó al 1 de marzo. Claro. Bueno, corres. Claro, vos hablas de tema político y entonces acá hay una interna, ¿no es cierto? Pero hablas de dos hombres fuertes, como son el ministro del Interior y el jefe de gabinete de la Nación. ¿Es Aranguren el que quiere establecer estos precios a partir del 1 de marzo? Claramente. Claramente. ¿Está solo en esta pulseada? No sé si lo definiría como solo. Aranguren tiene una visión desde el Ministerio de Energía y Minería, para lo cual él tiene que fijar visión técnica que está alineada con una mirada, lo que hablábamos recién, una política pro inversión para levantar la oferta de gas en el país. ¿Qué significa levantar la oferta de gas? Producir más, que nuestros yacimientos, que desde el año 2005 vienen declinando, empiecen a sumar más producción. Él cree que dando un incentivo, es decir, pagando un precio cercano a los $4.70, $5 para los productores, puede generar mayores inversiones en los yacimientos locales. Realmente hay un consenso en la industria que eso efectivamente es así. Es así, claro. Con lo cual, su mirada es esa. Sí. Desde lo político, Rogelio Frigerio, que se tiene que sentar con cada uno de los gobernadores, Marcos Peña y toda la política del gobierno, lo que está diciendo es, si el objetivo prioritario nuestro de cara a combatir la inflación, como lo decía el presidente Mauricio Macri en Jujuy, es negociar con los gremios paritarias que no se te vayan por arriba que ni siquiera se te acercan al 30%, pero que menos que se te vayan por arriba del 30%, si vos el 1 de marzo anunciás una medida de este tipo, la verdad que la agenda es complicada. No obstante eso, lo más probable, es difícil hacer futurología, pero el ministro de Energía, Juan José Aranguren, está decidido a que el aumento salga el 1 de marzo. Claro. Él y su equipo. Habrá que esperar, pero esto se tiene que definir ahora, porque el 1 de marzo... Se tiene que definir en las próximas 2 semanas, no hay más, no hay mucho más. No hay más margen desde ya. Pero bueno, esa es la discusión de fondo. Y llegaría hasta el 250%, a diferencia de la electricidad, que puede llegar a 700% en los hogares promedio. No, la diferencia con la electricidad es que para las personas que vivían en Capital Federal y Gran Buenos Aires, el 70% de esos usuarios van a recibir un aumento promedio del 10%. ¿Por qué? Porque pagaban cifras que habían quedado muy descolgadas con lo que se pagaba en el resto del país. Sí. La verdad es que si vos pagabas 30 pesos de ENOR, como era mi caso, que te lo hablamos la semana pasada, que nunca trajiste la boleta. Pero te creo, porque la verdad que... Y un usuario de mi misma categoría que consume lo mismo que yo, pagaba 200, 300 pesos, es obvio que tiene que haber un aumento más significativo. En el caso del gas, las tarifas son similares a nivel nacional, cambia en función del cuál es el costo de transporte, distribución y algunas cuestiones más, pero hay una uniformidad en el precio, en la tarifa, perdón, con lo cual no debería ser un aumento promedio tan alto. Dicho esto, te digo que los usuarios R1 y R2, que son los que consumen menos pero cuya tarifa no aumentó en los últimos 10 años, sí va a tener un aumento más significativo. Claro. Hay un punto que es interesante y que viene ligado al tema de hogares, Sí. O complementario al tema de hogares y de usuarios residenciales, y es el tema de industria. Hay muchas industrias que consumen gas, no solo para mover un horno, calefaccionar un horno, sino también para generar su propia energía y otro tipo de usos. En ese caso,
La industria está diciendo, todavía en forma silenciosa, pero como me decía un industrial el otro día, hay mucho ruido, pero todavía no se escucha. O sea, la industria está diciendo, ojo, si vos me aumentás el precio del gas, la tarifa del gas para el industrial, yo lo voy a tener que meter a los precios, lo tengo que trasladar a precios, y eso también es un componente más inflacionario. Sí. Con lo cual hay una discusión entre los grandes industriales y el gobierno, que todavía no lleva al río la discusión esa, pero que en las próximas semanas, si el gobierno sigue adelante con su decisión de aumentar con las tarifas, probablemente haya una discusión entre industriales, industria, la UIA y otro tipo de entidades con el gobierno. Y se tiene que acomodar. Así Nicolás, date vuelta, por favor. ¿Ves que el monitor está apagado? Date vuelta. Sí. ¿Ves? ¿Qué significa? ¿Están ahorrando energía ya acá? No lo sé si hay un programa de uso Preguntale eficiente. al asistente de piso. Le vamos a preguntar. No sería mal igual, ¿eh? La verdad que con los precios que se vienen sería aconsejable. Me está ahorrando energía con el plasma ese. Bueno, muchas gracias, Nicolás.